Hace 4 años Nintendo lanzó la primera versión de la Nintendo Switch y desde entonces ha arrasado. Pero inicialmente no era un concepto fácil de vender porque tampoco era un concepto del todo fácil de comprender. Es decir, una consola portátil puedes jugar con ella en la calle, en el metro, donde quieras, y que cuando llegas a casa la conectas a una base, separas los mandos y juegas con ella directamente en la televisión, no era tan fácil de explicar. Y menos cuando salió, es decir, en la época de la generación de PlayStation 4, Xbox One y con una Nintendo Wii U que no terminó de arrancar. Además que técnicamente los juegos de la Nintendo Switch se ven peor que los de PlayStation 4, pero apostaron muy fuerte por el tipo de juego. Y yo creo que con eso fue con lo que se ganaron un lugar en los 90 millones de hogares que ahora están disfrutando de esta Switch. Empezaron con Zelda Breath of the Wild, que para mí es uno de los Zeldas mejores de la historia, también con Mario Kart y por supuesto con Animal Crossing, que ha sido probablemente el juego de la pandemia, o al menos para mí lo ha sido. Pero en este vídeo no quiero hablarte de juegos, sino que quiero hablarte de hardware, del propio dispositivo en sí, porque actualmente tenemos 3 consolas. Tenemos la versión normal, la Lite y la nueva versión de la Nintendo Switch, pero con pantalla OLED y con algunos cambios más. Vale, un repaso rápido por todos los modelos. El primero, es el modelo normal, con el que salieron a la venta, creo que fue el 3 de marzo del 2017. Además, me lo compré el mismo día de lanzamiento, no podía esperarme. Y tiene toda la esencia de la consola Switch, es decir, poderla utilizar en modo portátil y también poder conectarla a la televisión y extraer los Joy-Cons de ella para ofrecer un extra de jugabilidad. Tiene una pantalla LCD y unos marcos bastante grandes, y una duración de la batería entre unas 2 y 3 horas. Más bien te diría que es de 1 hora y media, pero bueno, ya tiene un tiempo mi consola, entonces probablemente la batería haya disminuido. Y actualmente este modelo cuesta 300 euros. Después está el más reciente, el modelo OLED, que realmente es una evolución del modelo normal. Y lo que han hecho ha sido afinar muchas de las cosas que necesitaban afinar con ese primer modelo. Entre ellas, por ejemplo, una pantalla más grande que lo que hace es reducir los marcos de la anterior. Ya no parece que tengamos un producto de los años 90, sino que está más actualizado, con una pantalla OLED y una mejor batería. Sin embargo, este modelo OLED no es un modelo Pro, es decir, la misma calidad de juegos que tenías con tu modelo normal, con el primero que sacaron, lo vas a tener con este modelo. Y el precio al que ha salido ha sido 350 euros, 350 dólares. Y luego, por último, hace cosa de 1 año o 2 años, lanzaron la Nintendo Switch Lite. Este modelo se concibió directamente como un recorte de la consola original y que únicamente pudieras utilizarlo en modo portátil. Entonces estaba muy planteado para esto. Es más pequeña, tiene una pantalla de 5,5 pulgadas, es LCD, tiene la misma resolución que el modelo un pelín más grande, el normal, pero como te decía, la contraprestación es que no puedes conectarlo a un dock y jugar con ella en la televisión. Sin embargo, el precio de esta consola es de 200 euros, haciendo que fuese un modelo muy apetecible para gente que buscase algo 100% portátil o incluso para niños. Hasta aquí en principio, ok, tenemos una diferenciación más o menos de cómo funcionan los modelos, pero el modelo OLED realmente ha cambiado unas cuantas cosas, porque está a medio camino entre competir directamente con la Lite y también competir con la normal. Y justo de eso es de lo que quiero hablarte. Más allá de tener una pantalla más grande que aprovecha mejor el frontal de la consola, la calidad de la pantalla, que es OLED, hace que los colores se vean bastante mejor. Sin embargo, eso no hace que cambie muchísimo la experiencia de juego. No es que estés jugando, por ejemplo, a Luigi's Mansion en la consola normal y que después pases en el modo portátil a jugarlo en tu consola OLED y digas, wow, me ha cambiado completamente el juego. Sin embargo, sí que ves que los colores son más brillantes y también eso es una de las cosas que han mejorado, el brillo en pantalla, para que cuando salgas a la calle puedas jugar con ella sin los problemas que solías tener con la clásica. También han cambiado algunos materiales de construcción, han introducido el metal en la parte frontal y la parte trasera han mejorado el stand, que esto sí que me parece una actualización bastante interesante, sobre todo si quieres utilizar este stand en,
Por ejemplo, estás en un avión y vas con tu compañero y le dices, oye, pues vamos a echarnos una partida rápida al Mario Kart. Hace que la consola esté mucho más equilibrada que con el stand anterior. Y la base también han actualizado, le han puesto un puerto de Ethernet para que podamos tener mejores velocidades cuando jugamos, por ejemplo, al Splatoon a través de internet. Pero más allá de eso, y de que actualmente la base está un poquitín mejor diseñada para que parezca menos juguete que la anterior, no hay ningún cambio. No tienes una subida de la tasa de frames respecto al modelo anterior y tampoco de mayor resolución, no pasas al 4K, como había gente que esperaba en esa actualización del modelo de la Nintendo Switch normal por parte de Nintendo. Y tampoco hay ninguna mención al famoso drift de los Joy-Cons de esta consola. Entonces, directamente supongo que eso ha sido un tema que no han mejorado. Entonces, llegados a este punto, si tuviese que recomendar o no recomendar la consola, te diría depende. Depende mucho del tipo de jugador o de persona que seas. Entonces, voy a hacerlo muy rápido. Si tienes ya una consola, una Nintendo Switch normal y te funciona bien, te diría que no te actualizases, porque es muy probable que estés jugando a esta consola en el modo conectado a la televisión y que estés disfrutando así de los juegos. Entonces, esta consola no te va a suponer ningún cambio de experiencia respecto a lo que ya tenías. Si ya tienes una Nintendo Switch Lite y juegas habitualmente en modo portátil y no juegas conectado a la televisión, quiero comentarte que aunque la pantalla OLED se ve mejor y tienes una pantalla más grande, también es más incómoda de sostener. Y personalmente sí que me hubiese gustado haber visto una actualización de la Nintendo Switch Lite, porque aquí sí que considero que al ser una consola que está 100% planteada para jugarse en modo portátil, una mejor pantalla que aprovechase mejor los marcos haría que no hubiese ninguna o prácticamente casi ninguna diferencia respecto al modelo normal, más allá de conectarlo o no conectarlo a un dock. Y si encima tenías un entorno mixto en el que tenías las dos consolas, la Nintendo Switch normal conectada a la televisión y nunca la sacabas, y era la Nintendo Switch Lite la que te solías llevar por ahí, entonces es como que prácticamente tienes cubiertas las dos mejores áreas de experiencia, sobre todo porque cada producto ha sido diseñado, ha sido planteado para cada escenario de juego. Pero, ¿qué pasa si no tienes ninguna Nintendo Switch? Vale, si no tienes ninguna Nintendo Switch, entonces sí que te recomiendo que vayas directamente a por el modelo OLED. Primero porque la diferencia de precio respecto al modelo normal no es tanto, y la experiencia de juego en modo portátil, si lo que buscas es jugar con una pantalla más grande, es una mejora respecto a esta pantalla. Sobre todo porque esta pantalla y este diseño ya salió desactualizado en 2017 y este está mucho más en relación de todo lo que tenemos actualmente. Pero como te digo, considero que esta consola no es tan interesante si ya partes de un modelo de Nintendo Switch normal. Para mí creo que ha sido una oportunidad perdida por parte de Nintendo el no haber lanzado un modelo Pro, o incluso no haber lanzado una Nintendo Switch Lite con una pantalla OLED y con menos bordes. Aún así, actualmente lo que considero es que este modelo Switch OLED ha llegado realmente para reemplazar al modelo de Switch clásico, y que en no demasiado tiempo la Switch normal dejará de venderse y que únicamente nos encontraremos la OLED y la Lite. Ya está. En fin, espero haberte ayudado un poquito a aclararte con qué modelo considero que es más interesante que vayas a por él. Ya sabes que me encantan los videojuegos, particularmente los videojuegos de Nintendo, entonces independientemente de que Nintendo saque un modelo que personalmente considero que yo necesito, me lo terminaré comprando porque soy así, sinceramente. Pero vamos, que teniendo la normal y teniendo la Lite, esta consola está un poco como... ¿qué hago con ella? Bueno, la terminaré utilizando porque me gusta tener una pantalla grande para ver mi isla de Animal Crossing, pero es verdad que echo de menos lo cómodo que era esta consola. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.